Acompáñenme a orar ahí en sus casas. Vamos a decirle al Señor, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que está a nuestro alcance. Gracias, Jesús, porque es pan de vida que nutre nuestro espíritu, Señor. Gracias porque al ser expuestos a ella no volveremos a ser los mismos. Dile al Señor ahí en tu lugar, Señor, que yo no vuelva a ser el mismo después de escuchar tu palabra. Que yo pueda, Dios, comprender cada vez más tu amor, tu propósito en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Dios, que nos hagas como tierra fértil para que tu semilla sea depositada en nosotros y podamos dar un fruto abundante y permanente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El mensaje de esta mañana es el mensaje de la cruz, iglesia. Y este es un mensaje que Dios puso en mi corazón hace unos días atrás, de volver a recordar lo que Jesucristo hizo en aquella cruz hace más de 2000 años. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 14, palabras del apóstol Pablo, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir esto? Nos impulsa. Constriñir habla de impulsar, de motivar. Pensando en esto, que si uno murió por todos, ¿de quién habla? De Jesús. Luego todos murieron. ¿Por qué murieron? A su antigua vida. Todos murieron a su antigua vida después de conocer el amor de Cristo. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estas palabras el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo. El apóstol Pablo visitaba en su pensamiento, en su corazón, en su espíritu, la cruz, el sacrificio de Jesús que Él hizo por amor a nosotros para recibir motivación, para recibir ese impulso y seguir adelante. El sacrificio de Jesús nos impulsa y nos motiva a volver, a seguir en pos de Cristo cada momento que lo necesitemos. Esto es lo que el apóstol Pablo describe en 2 de Corintios capítulo 5. Y hoy quiero que escuchemos el mensaje de la cruz una vez más. Lo que Dios habla desde la cruz. Porque el sacrificio de la cruz expresa el corazón de Dios de una manera clara y real. La cruz era un instrumento de castigo y muerte, diseñado por el Imperio Romano, pero fue usado primeramente por los persas. Ellos lo usaban como un palo vertical, fue hasta que los romanos agregaron un palo horizontal como una T. Y el sacrificio de cruz era un instrumento diseñado como un instrumento de muerte cruel. Para los romanos la crucifixión era el castigo más horrible, horroroso de todos. Y se aplicaba generalmente a personas acusadas de crímenes fuertes, de homicidio, de traición, de sedición. El proceso de crucifixión incluía desnudar al convicto, quedarse con su ropa, para después clavar sus manos y sus pies. Y después exhibirlo, avergonzándolo delante del pueblo. Y debido al dolor y la posición incómoda, a la víctima se le dificultaba respirar. Y al ser desangrado de las heridas, se debilitaba la resistencia de cada individuo que era sacrificado. Finalmente, después de 1 o 2 días de agonía, ellos morían por asfixia o porque se desangraban. Y este sacrificio lo hizo Jesús por ti y por mí. Él recibió esta pena de muerte para que se cumplieran las escrituras. En Juan 19:17 vemos el relato del sacrificio de Cristo. Juan 19, verso 17 dice, y Él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio.
Aquí se cumple la palabra de Isaías 53:12, que el Hijo de Dios, el Mesías, iba a ser contado entre los pecadores. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, aproximadamente 2 kilómetros. Jesús recorrió con el palo horizontal atado a sus espaldas para ir a entregar su vida en la cruz del Calvario. Y el título estaba escrito, dice, en hebreo, en griego y en latín, para que todo mundo lo entendiera en Jerusalén. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Los judíos estaban empeñados en desacreditar a Jesús, a humillar a Jesús. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba hacia abajo. Aún las ropas de Jesús hablaban de su carácter íntegro, sin variaciones. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El Salmo 22 se cumplió en esta situación. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hasta el fin de su vida en esta tierra, Jesús le dio importancia al amor y su preocupación por las relaciones humanas. Después de esto, dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Este no era el vinagre con mirra que se menciona en Marcos 15:23, cuando Jesús rechaza este vinagre que le ofrecieron. ¿Por qué? Porque en Marcos 15:23 habla de un vinagre que drogaba y apaciguaba el dolor. Jesús lo rechaza porque Jesús quiso experimentar la cruz en totalidad, en sus 5 sentidos. Él no huyó a la copa que el Padre había puesto delante de él, así que se rehúsan en Marcos 15:23 a beber de este vinagre. Pero este vinagre que nos menciona Juan es solo vinagre. Entonces lo bebe con el propósito de tener algo de aliento para gritar el último grito de victoria que Jesús dijo. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, iglesia, consumado, terminado, todo está completo. Esto significa todo se ha cumplido, todo se ha terminado. Cuando Jesucristo fue sentenciado a muerte en la cruz, los hombres impíos pensaron que estaban ejecutando a un hombre que estaba trastornando su manera de vivir. Pero no entendieron que la cruz estuvo en el plan de Dios desde el principio de la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios trató con el pecado en la cruz. Dios trató con el pecado en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. A través de la muerte de Jesús en la cruz, el Dios creador estaría tratando con el pecado de cada persona de la tierra, con su dolor y sufrimientos.
Jesús murió en lugar de cada individuo en el mundo entero. El hecho de recibir personalmente lo que Él ha hecho sobre la cruz trae la respuesta a cada necesidad del ser humano. Recibir por fe lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario, lo que Jesús entregó en ese sacrificio, trae respuesta a todas las necesidades que el hombre tiene en su vida. ¿Por qué? Porque la cruz nos revela su poder. El poder de Dios, el poder de su amor, el poder de su presencia. Primera de Corintios capítulo 1, verso 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, esto es poder de Dios. El sacrificio de la cruz nos muestra el poder de Dios. Porque Él pudo castigar al hombre, Él pudo destruir al hombre, pero entregó a su Hijo en la cruz por el hombre, para que el hombre no tuviera que morir en su pecado. La cruz nos habla y nos da este mensaje demostrando el amor de Dios. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También la cruz nos habla y nos da este mensaje, que Dios destruyó nuestros sufrimientos en la cruz, los que son causados por el pecado. Isaías 53 verso 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Jesús tomó el castigo de nuestros pecados sobre la cruz. Este es el mensaje de la cruz. Esto es lo que Dios nos habla en la cruz, que Él tomó nuestro lugar. Isaías 53 verso 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es lo que Jesús hizo en la cruz. Cargó el pecado, cargó la culpa que tú y yo teníamos sobre nosotros. Jesús lo llevó a la cruz. Y esto lo hizo por amor a ti y a mí. Esto lo hizo sin vacilar, sin retroceder, con una pasión puesta en acción, un amor en práctica, alcanzando lo que se había perdido. El sacrificio de Jesús en la cruz hizo posible una nueva relación con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se había extraviado, había pecado. Y debido a que Dios es un Dios santo y justo, el pecado nos separa de Él. Nadie que tenga pecado en el corazón puede estar ante su presencia. Así que Jesús no solo sufrió por nuestros pecados al morir en la cruz en nuestro lugar, sino que también hizo posible que nosotros conociéramos a Dios personalmente y experimentemos el amor, el gozo, el perdón, la paz que viene cuando conocemos su presencia, su persona. Recuerda esto, iglesia. Venimos a ser aceptados ante Dios a través de la obra de Jesús en la cruz. Tú eres aceptado por el sacrificio de Jesús, no por tus buenas obras, no por lo que tú intentes hacer por Dios o hagas por Dios. Tú eres aceptado por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús se hizo pecado cuando no tenía pecado en su vida, para que nosotros fuésemos aceptados, justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces es importante volver a recordar, volver a encontrar motivación
impulso para seguir adelante en el sacrificio de Jesús, en el sacrificio de la cruz. Recuerda esto, recibimos perdón a través del sacrificio de la cruz. Efesios 2, verso 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué nos acercó? La sangre que derramó Jesús en el madero. ¿Qué nos acercó a Dios? La sangre que derramó Jesús en el madero. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cuando Jesús entregó su carne en la cruz, Él estaba declarando con este acto que todas las enemistades que tú y yo teníamos contra Dios, porque tú y yo éramos enemigos de Dios, lejanos de su presencia, ahí quedaron clavadas en la cruz del Calvario. Iglesia, esto debe de cobrar ánimo en tu vida. Esto debe de sensibilizar tu corazón y avivar tu corazón. Porque en estos momentos tú y yo podemos experimentar el beneficio del sacrificio de la cruz, que es contar con la presencia de Dios. Por los méritos de Jesús, tú y yo podemos contar con ese bálsamo que nos impulsa a seguir adelante, con esa fuerza que no viene de nosotros mismos, sino es la fuerza del Señor en nuestras vidas. Es el amor que consuela nuestros corazones. Yo te invito a voltear a la cruz una vez más. Dejemos de poner nuestros ojos en lo que está pasando, en la adversidad, en el dolor, y volteemos a ver el amor de Jesús en la cruz del Calvario, y que esto motive nuestro corazón, sensibilice nuestras vidas para entender cada día que si Dios nos dio a su Hijo en la cruz, ¿cómo no nos dará también todas las cosas que necesitamos? El sacrificio de la cruz es el mensaje que Dios trae a la humanidad y que quiere recordar cada día al hombre, que el hombre, si acepta a Jesús y si vive en Jesús, ya no puede morir en su pecado. Es que si el hombre entrega a Jesús su vida, entonces su destino ya no es muerte eterna, ya no es destrucción, ya no es culpabilidad, sino es vida y vida eterna en Cristo Jesús. Este es el mensaje de la cruz. Alguien tomó nuestro lugar, y ese alguien era Dios mismo hecho carne. Habitó entre nosotros, experimentó nuestras debilidades, sufrió también tentación y adversidad, mas en Él no hubo hallado pecado ni engaño. Y Él tomó nuestro lugar en esa cruz, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva en Cristo Jesús es vida y vida eterna. Recuerda que hay libertad a través de la cruz, a través del sacrificio de Jesús. La muerte de Jesús sobre la cruz fue una gran victoria para nosotros, ya que Dios no solo trató con el pecado en la cruz, sino que toda la miseria y el sufrimiento que vienen como resultado del pecado fueron tratados en la cruz también. Entonces la cruz, el sacrificio de la cruz, ganó la gran libertad que nosotros disfrutamos hoy, o que podemos disfrutar hoy, si hoy tú no disfrutas aún esta libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de Satanás, el enemigo de nuestras almas. Libertad del acusador de nuestras almas. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué? ¿De qué los despojó Jesús? ¿De qué despojó a las huestes espirituales de maldad? Los despojó del poder de acusación que tenía en nuestra contra. Porque al ser pecadores, Satanás, el enemigo de nuestras almas, tenía el derecho legal de oprimir nuestras vidas y de llevar nuestra eternidad a un lugar sin Cristo, al infierno.
Pero Jesús en la cruz les despojó de esa autoridad, declarándonos libres de la acusación cuando tú y yo nos arrepentimos y creímos en Jesús. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La cruz, el sacrificio de Jesús hizo posible que fuéramos trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz. Libertad de los pecados pasados. Eso trajo el sacrificio de Jesús. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Entonces el sacrificio de Jesús hace posible que tú tengas libertad de tus antiguos pecados antes de conocerle. Vuelve a la cruz, iglesia. Vuelve a la cruz. Si se han levantado los gigantes que ya habías vencido, si se han vuelto a levantar los pecados que ya habías vencido y te están acosando en tus pensamientos, en tu corazón, vuelve a la cruz. Vuelve al sacrificio de la cruz. Libertad de los pecados presentes. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Podemos tener victoria sobre los pecados presentes que hoy intentan desviarnos del camino, de la verdad, de la bendición de Dios. También el sacrificio de Jesús hace posible libertad de las enfermedades. Mateo 8:17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Libertad de las enfermedades, libertad de las opresiones. Tenemos una promesa de sanidad y yo te invito a que tú la creas. Yo te invito a abrazar esta promesa que Jesús nos da a través de su sacrificio, sanidad de nuestras enfermedades, libertad de toda maldición. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Estaba escrito que todo el que fuera colgado en un madero fuera maldito. Y Jesús fue colgado en un madero. 2 kilómetros caminó con el palo horizontal en sus hombros, en sus espaldas. Y no se detuvo, a pesar de estar derramando su sangre, porque para eso ya había sido latigado 39 veces por el flagelo. Castigo romano, un látigo romano con huesos y partes de metal en sus extremos. 39 veces cargando este madero 2 kilómetros con una pasión definida, una obra definida que hacer, salvarnos a ti y a mí de toda maldición. El sacrificio de Jesús trae libertad de la culpa en el juicio venidero. Hebreos 9, 26, 27 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si tú vives en Cristo Jesús, si tú te has dejado ser confrontado por el sacrificio de la cruz, si tú vives a los pies de Jesús, ya no hay condenación para ti en el juicio venidero que todos experimentaremos. Al estar frente de Dios, seremos juzgados. Pero si Cristo paga tus pecados en esta vida, entonces tú vas a estar sin condenación en ese juicio eterno.
Pero si no paga Cristo en esta vida por tus pecados, tú vas a pagar por tus pecados en ese juicio y serás hallado culpable. Por eso, conocer el sacrificio de Jesús en profundidad nos hace libres y nos da confianza de poder caminar bajo su gracia, bajo su protección y bajo esta esperanza de una vida eterna, sin temor al mañana. Porque Jesús ha tomado nuestro lugar en esa cruz. ¿Y cómo le hacemos para que Jesús pague por nuestros pecados? Él ya lo hizo, pero muchos se resisten a creerlo, a vivir para Cristo. Muchos se resisten a seguir a Jesús. Entonces quiere decir que ellos mismos quieren pagar por sus pecados. ¿Por qué? Porque siguen caminos de hombre, siguen mandamientos de hombre. Entonces ellos quieren pagar por sus pecados. Pero la iglesia ha recibido el perdón. Todos aquellos que hemos decidido seguir a Jesús, hemos recibido el perdón de vida eterna y podemos caminar confiados que el Señor tiene su vida, nuestras vidas en sus manos. El sacrificio de Jesús trajo libertad de la muerte eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio de Jesús es el centro de la historia, amados. Que nunca se nos olvide. Que nunca se nos olvide. La cruz de Jesucristo es el centro de la existencia de la humanidad sobre la tierra. Desde el momento en que la primera pareja apareció en Génesis capítulo 3, Dios preparó el plan para que Jesús muriera en la cruz. Desde ese tiempo las personas miraban hacia el futuro esperando ese Salvador, esperando esa promesa de redención por esa obra en la cruz que haría para salvarnos. Pero hoy nosotros miramos hacia atrás y por medio de creer lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, recibimos el perdón de nuestros pecados y una vida nueva en Él. Ahora tú y yo miramos hacia la cruz y encontramos ese refrigerio, ese descanso, esa motivación. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, meditando esto, que uno murió por todos, Jesús, el Hijo de Dios. Después todos decidimos morir a nuestro pasado, a nuestra antigua vida, a nuestra vieja naturaleza caída, a nuestro pecado. ¿Para qué? Para vivir ya no más para nosotros mismos, sino para aquel que nos amó y ha dado su vida por nosotros en la cruz. Iglesia, es tiempo de levantar nuestra bandera, nuestra fe en lo que hemos creído, lo que hemos abrazado, el fundamento de nuestra fe, la razón por la cual nos hacemos llamar creyentes, cristianos, es porque la cruz nos ha impactado, es porque la sangre cautivó nuestro corazón. Es ese momento donde el Señor nos reveló su sacrificio y nuestros corazones no volvieron a ser los mismos, porque tuvimos la revelación de que ese era nuestro destino, la muerte. Pero Jesús la tomó por nosotros. Jesús dijo esta oración: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En el huerto de Getsemaní. Jesús no tenía miedo de la cruz, no tenía miedo de morir. Lo que a él le espantaba es recibir la copa de la ira de Dios. Esa copa la merecía la humanidad, la merecíamos tú y yo. Pero Jesús la tomó por nosotros en esa cruz. Fue molido por la culpa.
Y no podemos excusarnos delante de Dios porque todos tenemos culpa. Y Él la tomó para que el hombre no muriera en su pecado. Y en este mismo momento tú y yo estamos experimentando gracia. El sacrificio de Jesús está vigente. Aunque en el mundo haya caos, aunque en el mundo haya muerte y enfermedad, el sacrificio de Jesús, la cruz, sigue dando este mensaje. El hombre puede vivir libre de su pecado. El hombre puede ser libre de su maldad. La cruz sigue dando este mensaje. Un amor incondicional por ti y por mí de parte de Dios. Nuestra decisión debe de ser depositar toda nuestra confianza en el sacrificio de la cruz. Nuestra decisión, nuestra convicción debe de estar en lo que Jesús hizo por nosotros y abrazar esta gran verdad y caminar con ella confiadamente, dando pasos de victoria cada día, sabiendo que el amor de Dios se derramó en aquella cruz por ti y por mí. Quiero terminar con 2 Corintios capítulo 5, verso 16. Continuamos con lo que comenzamos a leer del apóstol Pablo. Verso 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque Él se levantó de la muerte y Él fue glorificado y está sentado a la diestra de Dios Padre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos reconcilió en Cristo y nos ha dejado este ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Lo que el apóstol Pablo nos enseña del mensaje de la cruz es que para encontrar una fresca pasión por Dios, debemos de volver a la cruz. Lo que nos enseña el apóstol Pablo en Corintios es que el cristiano llega a un punto donde tiene que volver a los pies de la cruz. Y esto debe de ser constante en un corazón que desea avivarse para Dios. Y esto debe ser constante porque en esa cruz nos recordamos que Jesús, que Dios no nos tomó en cuenta nuestros pecados. Él no fue a la cruz condicionando si nosotros nos arrepintiéramos o no. Él fue. Él se esperó para que tú y yo fuéramos a arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la cruz es lo que logra en el hombre. Sensibilizar, conmover. La tortura de Jesús sensibiliza el corazón del hombre y lo quebranta por obra del Espíritu Santo, recordando que Él era inocente, que era santo y sin mancha, mas sin embargo fue contado entre los pecadores por ti y por mí. Y ahora hemos recibido esta reconciliación con Dios y se nos ha encargado predicar este mensaje de la cruz, como si Dios rogara a través de nosotros: reconcíliense con Dios. Entonces el apóstol Pablo
El Señor a través de Pablo nos está enseñando a encontrar un impulso, una motivación en la cruz para seguir amando al Señor, confiando en Él apasionadamente y seguir predicando este mensaje a tiempo o a destiempo. Reconciliaos con Dios. Iglesia, no pares de predicar. No pares de dar testimonio que Jesús vive, que Jesús fue a la cruz por ti y por mí. Quiero invitarte a escuchar este canto en lo que oramos. Quiero invitarte a meditar en este canto mientras lo haces una oración para ti. En el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo nos revele el sacrificio de la cruz esta mañana. Señor, que volvamos a ser cautivados por ti. Quita nuestros ojos, quita nuestra atención de las cosas que están sucediendo y ponlas en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Gracias, Jesús. Llévame a la Llévame a la cruz, Jesús. Llévanos una vez más. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Sí, Dios. Llévanos a la cruz. Llévanos, Dios, una vez más. Si acaso se me nubla, Donde podemos ver tu gran amor, mirada, Señor, donde se disipa la incredulidad, la duda, llévame al madero, y podemos ver el Dios real que tenemos, al rincón lleno de amor inagotable, de un poder inigualable. En el nombre de Jesús. al lugar En el nombre de Jesús. donde empezó nuestra En amistad. el nombre de Jesús. Dios, pido que tu Espíritu Santo nos ayude a visitar cada día la cruz, agradecer por tu sacrificio. Iglesia, empieza a agradecerle, dile gracias, Jesús, por la cruz. Gracias por la sangre que derramaste ahí. Te adoramos, Jesús. Adoramos tu nombre. Te adoramos a ti, Jesús. Tú eres bueno. Lo has demostrado. Gracias, Dios. Vamos, dile gracias, Jesús, por la sangre. Gracias por esa sangre que derramaste por mí. Gracias, Jesús. Es en la cruz, Dios, donde yo puedo ser restaurado, donde yo puedo ser renovado para una vida plena. En el nombre de Jesús. En la cruz experimentamos completa libertad. El viejo hombre, lo que nos acusaba, quedó clavado juntamente con Cristo. Ahí murió nuestra enemistad con Dios. Jesús lo llevó en la cruz y ahora tú y yo podemos experimentar vida nueva en Cristo Jesús. Espíritu Santo, trae un avivamiento a tu iglesia.
Yo te pido que en el nombre de Jesús avives nuestros corazones para amarte, para vivir para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, para ya no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que nos ha tomado para Él. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, que en el sacrificio de la cruz podamos encontrar ese impulso para seguir adelante, esa motivación, Señor, para creer en ti. En el nombre de Jesús. Iglesia, que el amor de Cristo nos impulse, pensando esto, que Jesús murió por todos. Luego todos hemos muerto a nuestro pasado, a nuestros deseos egoístas, a nuestros temores, para que de hoy en adelante vivamos para Cristo Jesús. Que la luz de Cristo no deje brillar en tu hogar, en tu vida, en tu matrimonio. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Angustia, tribulación, enfermedad, muerte o persecución? Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes bien, somos más que vencedores en Cristo Jesús, que nos ha amado. Así que volvamos a la cruz todas las veces que sea necesario. Que tu fe cristiana siempre encuentre ese bálsamo y ese impulso para seguir avanzando en el sacrificio de Jesús. Este es el fundamento de nuestra fe. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Quiero hacer un llamado a todos los que nos ven, que no han decidido por Jesús. Hay muchos argumentos que la gente pone a la fe cristiana. Primero, son las tradiciones con las que muchos crecimos, religiones que fuimos adoptando, fuimos abrazando o se nos impusieron a lo largo de nuestra vida. Otro argumento es de que no importa lo que creamos, lo importante es creer con sinceridad, con fe. Son varios argumentos que la gente pone cuando se trata de venir a Jesús. Y otro argumento es de que pues podemos vivir como queramos. Al cabo, Dios es bueno en misericordia y todos vamos a estar en el cielo un día. Todos esos argumentos se destruyen y se disipan cuando ponemos atención a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice bien claro que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos y apartados de la gloria de Dios, es decir, de la presencia de Dios. Eso quiere decir que cuando muramos, no todos van a estar en el cielo. ¿Por qué? Por el pecado. Pero Cristo vino a cargar por nuestros pecados. Y es hasta cuando tú pones tu fe en el sacrificio de Jesús y confiesas a Jesús como tu Salvador, que tú encuentras perdón de ellos. Así que yo quiero invitarte a renunciar a los argumentos que muchas veces has creído que van en contra de la palabra de Dios y entregarte completamente a Jesús. Porque escrito está, dice la palabra, que el hombre muera solo una vez y después de esto el juicio. Nuestra vida está contada aquí en la tierra. Es corta. Este es tu tiempo. No pospongas este día de salvación para ti.